Bienvenidos una vez más a nuestro curso de diseño gráfico y continuando con lo que estamos viendo en Corel, en esta oportunidad vamos a comenzar a ver algunas herramientas que seguramente serán muy útiles en el manejo de este programa. En primer término vamos a ver cómo seleccionar uno o más elementos. Para ello me dirijo a la herramienta de selección, luego vengo sobre la pieza gráfica y selecciono. En esta oportunidad puedo hacer en una sola de las figuras. Pero si quiero seleccionar más de una, aprieto la tecla Shift y puedo seleccionar más de una figura y por ejemplo podría cambiarle el color a todas en el mismo momento. También tengo la oportunidad que si tengo seleccionadas a todas y aprieto la tecla Control, vuelvo a cliclear y tengo la oportunidad también de girar las piezas gráficas. Otra manera de seleccionar es haciendo un pequeño rectángulo, teniendo la herramienta selección marcada, vengo sobre la pieza de trabajo y hago un pequeño rectángulo. De esa manera voy a seleccionar las piezas que me quedan o los dibujos o textos que me quedan dentro del rectángulo. También existe otra posibilidad de selección que es a través de la herramienta edición. Desde allí busco seleccionar todo y tengo la posibilidad de seleccionar objetos, textos o líneas guías y también nodos, que lo veremos en otra oportunidad. Si hago clic en objetos, obviamente me va a seleccionar todas las que son objetos. En caso de que yo hiciera clic en texto, me seleccionaría obviamente los textos que hay en el documento abierto, permitiendo de esta manera modificar todos los atributos de los textos de una sola vez. Y si seleccionara líneas guías, va a seleccionar las líneas guías que hay en el documento. Esto nos sirve muchas veces cuando trabajamos con líneas guías, que si las queremos borrar, las seleccionamos y luego las podemos eliminar. Y la última opción, como bien les digo, lo veremos posteriormente cuando veamos todo lo que haga al diseño a partir también de tener en cuenta los vectores. De esta manera hemos aprendido a seleccionar distintas figuras dentro de la pieza. Veamos ahora la herramienta de copiar y pegar. Una alternativa es: selecciono la pieza copiar, voy al menú edición, elijo copiar, nuevamente voy al menú edición y elijo pegar. Quedará obviamente pegada sobre el original, por lo tanto la traslado y tengo la copia. Otra manera, indico o selecciono la pieza copiar, elijo copiar pero desde el menú y elijo pegar también desde el menú o desde los iconos superiores. En este caso también tengo las dos piezas a copiar. Otra forma y también útil de copiar es sobre la pieza gráfica, teniendo la herramienta selección en este caso activada, botón derecho del mouse, arrastro la pieza, luego suelto el botón y me aparecen las opciones mover o copiar. En este caso hacemos copiar. Inmediatamente aparecerá la pieza. En caso de que quisiera copiar más de un objeto, obviamente lo que voy a hacer es seleccionar los objetos, luego puedo, por ejemplo, activar el botón derecho, desactivo, copiar y ahí tengo copiadas las piezas. También puedo utilizar la herramienta cortar, pero la herramienta cortar lo que nos hace obviamente es que la figura que está seleccionada, que luego nosotros cortamos, ya sea a partir del icono de cortar o a partir del menú edición cortar, esa figura va a desaparecer de su punto original y luego cuando hagamos pegar vuelve a ser pegada en el lugar en donde se encontraban. Fíjese al mismo tiempo, si yo utilizo la herramienta cortar pero vengo a otra hoja de otro documento y utilizo la herramienta pegar, el dibujo, o en este caso el dibujo de la figura básica, se va a pegar exactamente en el mismo lugar en que se encontraba. También otra manera de cortar y pegar es haciendo un clic en este lugar. Si yo lo quiero trasladar a otro documento, lo traslado y fíjense que directamente se ha cortado de este lugar y se ha pegado en esta nueva hoja de documento. Son distintas maneras de utilizar las herramientas de copiar, cortar y pegar.
También los objetos se pueden duplicar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este rectángulo, voy a ir a edición y voy a elegir duplicar. Observen que en este caso le vamos a poner que sí, que va a ser descentrado el duplicado en relación al original y en cuántos milímetros. Le vamos a dar a aceptar y el duplicado tiene esto. Queda a milímetros del otro objeto, que lo diferencia del copiar, donde el copiar se pega exactamente encima del otro objeto. Otra forma también es utilizando en el teclado Control D. De esta manera también duplico. Es una alternativa también interesante a la hora de duplicar objetos con otra función que no es en este caso copiar. Otra cuestión interesante a tener en cuenta es cómo mover los objetos. Cuando yo lo tengo seleccionado, los puedo mover a partir del punto central, teniendo apretado el botón izquierdo del mouse. De esta manera yo los muevo o los desplazo sobre mi documento. Ahora bien, también tengo la posibilidad de escalarlos. Y para eso, observen que tenemos en cada objeto distintos puntos o punteros y yo tengo distintas posibilidades. Por ejemplo, si yo acerco el puntero a este tirador medio central y realizo el estiramiento, de esta manera yo amplifico la figura. Lo mismo me pasaría, por ejemplo, con el borde superior o el borde inferior con el punto medio. Si lo hago desde el extremo, por ejemplo izquierdo, se me va a agrandar en forma proporcional. Es decir, que de acuerdo a donde yo me ubique en cuanto al puntero con respecto a la figura, voy a lograr que esa figura escale en forma proporcional o no. Y desde el centro la puedo movilizar para que de esa manera me quede en el lugar que considero adecuado. En todos estos casos yo estoy desplazando las figuras utilizando el puntero del mouse. Seguramente que cuando desplazo las figuras me encuentro con las necesidades de tener que ordenar dichas figuras para que me quede una detrás de la otra o como yo desee de acuerdo a mi pieza gráfica. En este caso yo lo que hago es seleccionar la figura que quiero mover u ordenar, botón derecho, orden y en orden elijo cómo quiero trabajarlo. Si delante de capa, de cuál capa, si totalmente delante de todas las capas, pero también esto ustedes lo saben trabajar a partir de las capas que se trabajan exactamente igual que en todos los programas que estuvimos viendo de diseño gráfico. Desde ya, como siempre, vayan leyendo el material teórico, realicen las actividades y nos seguimos viendo en los próximos videos tutoriales.